Alerta en la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata no es la excepción. La buena noticia, podríamos decir, en este marco es que no hay casos. No se han registrado, por ejemplo, en la guardia del Hospital Interzonal. Estamos aquí en el living ya con el titular de Posada del INTE, Fabián Mesina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sorprende? Sí, no, quiero decir, ¿no? Porque, digo, me parece una contradicción, pero digo, impacta, conmueve, pero digo, me parece que algo de esto encuentra, digamos, un terreno fértil en función de un montón de cuestiones que vienen sucediendo y que se han naturalizado. Sin ir más lejos, no sé, el asesinato en Rosario de una familia cuando se ve el cumpleaños de 15, que lo veíamos en las series, y hay un montón de cuestiones que se están naturalizando y que parecían que pasaban solamente en México, en Colombia de los 90 o en Estados Unidos, está pasando a la vuelta de la esquina, quiero decir, ¿no? Ustedes trabajan mucho con la atención a estas adicciones. ¿Cómo es la situación hoy en Mar del Plata? Mar del Plata, yo hace rato que vengo hablando de la cocaína fumada como forma de tipología de consumo de muchísimo daño en términos cognitivos y demás, y después siempre asociado al policonsumo, digamos, ¿no? El alcohol, los psicofármacos, marihuana, cocaína, digamos. Esto viene en ascenso, viene marcando el pulso que uno siente en ese sentido, es que día a día la desesperación que uno vive en frente a las familias que no saben qué hacer, digamos que esta tragedia representa de manera compacta lo que cotidianamente uno va viendo en los últimos años en Mar del Plata. ¿Se incrementó con la pandemia? Claramente, sí. Yo creo que, digamos, hay un ascenso, digamos, en los últimos 20 años incesante, que se profundizó un poco más con la pandemia por distintas cuestiones de angustia, estrés, de un montón de situaciones que se ha hablado hasta el cansancio, ¿no? en estas cuestiones, ¿no? ¿Y esto es en distintas edades o hay un grupo determinado? Nosotros estamos trabajando mucho en un promedio de edad de 23 a 40 años, ¿no? O sea, en el 80% de la población, que hoy estamos hablando alrededor de 150 usuarios en tratamiento. Pero, digamos, estamos trabajando con personas más chicas, pero también con gente de 50, 52, pero digo, el flujo mayor es un promedio entre 23 y 40 años. ¿Y es normal este tipo de cortes en la cocaína? Nosotros pertenecemos a la RIOD, que es a la Red Iberoamericana de Adicciones, y nos hemos encontrado, digamos, en Zoom, en charlas con compañeros de México, de Costa Rica, de distintos lugares de Centroamérica, este fenómeno como una cuestión asociada a lo que se viene, digamos, ¿no? A mí lo que me preocupa es que de alguna manera estemos en presencia del cambio de un paradigma de consumo, digamos. Esto que, digo, históricamente lo que se fue instalando en Estados Unidos, en Centroamérica, modalidades, sustancias y demás, terminaron replicando en el Ámbar, en el Gran Rosario y en Mar del Plata. Claro. Digo, más tarde o más temprano. Y acá es donde me parece que nos tiene que generar esto una alerta en función de qué hacemos frente a esto, ¿no? Y no caer Yo recién escuchaba cómo en una radio, como de alguna manera las miserias políticas aparecían en términos de tirarse estadísticas y en realidad me parece que esto es si nos vamos a quedar en eso, me parece que la perdemos seguro. Digo, si no podemos generar una dinámica que nos elevemos frente a eso y podamos determinar políticas públicas, porque lo que se ha hecho durante los últimos 20 años evidentemente ha fracasado, digo, me parece que hay que proponer políticas públicas que tengan que ver con 20 años hacia adelante y empezar a trabajar espalda con espalda, porque esto no tiene sentido, sino... Sí. Uno escucha las distintas declaraciones y a veces piensa, ¿es un tema sanitario o un tema de seguridad? Yo creo que esto claramente tiene que estar bien diferenciado. Todo lo relacionado al narcotráfico, todas las cuestiones asociadas al movimiento, a la corrupción, a la legislación, a todas las cosas que habría que poner bajo la lupa, van por un lado. Después todo lo que tiene que ver con una problemática de salud, que tiene que ver con el emergente, que son los consumidores, las familias y demás, me parece que no estoy seguro, que tiene que ver con una cuestión sanitaria y que desde ese lugar hay que mirarlo, no de un lugar punitivo, sino entendiendo esto como un fenómeno sanitario. Así que me parece que
estas son las grandes discusiones que tenemos que dar. Pero discusiones de verdad, quiero decir. Cuando se habla de narcotráfico y se quiere hacer un allanamiento en, no sé, en algún barrio de Mar del Plata popular, no estamos hablando de narcotráfico. Si vamos a hablar de narcotráfico, empecemos a hablar de la logística y de la ingeniería económica, financiera, de los lavados de activos y demás, que eso no lo maneja ni gente de la zona roja, ni pibitos. Me parece que tenemos que darle un vuelo a esto, porque si no, vuelvo a repetir, vamos a estar como en una bicicleta fija viendo cómo llegan cosas y situaciones que después pasa esto y bueno, esto va a estar 2, 3, 4 días en los medios y después desaparecen, pero digo, me parece que debe ser un trabajo por encima de lo espasmódico, de lo que aparece y desaparece. Sin dudas. Hay que hacer un trabajo también con las familias, más allá de la persona que hay que rescatar, ¿no? O que hay que ayudar a salir de ese lugar. Si hablamos del trabajo institucional, entendemos que claramente sí, nosotros desde el primer momento vamos a cumplir 20 años, intentamos trabajar con la familia, con el usuario y demás. Cuando hablamos de políticas públicas, me parece que tiene que haber toda una cuestión asociada, o sea, si hablar de adicciones implica hablar solamente de la sustancia, estamos equivocados. Lo que hay que empezar a hablar de la persona, de la singularidad, de ciertas situaciones, y la persona no se puede abstraer de la salud, de la educación, del trabajo. Digamos, hay un montón de cuestiones que rodean a un adicto que me parece que estamos en deuda como sociedad. No solo con aquel que consume, sino que con aquel que no consume, que no ha tenido acceso a la salud, al estudio. Me parece que se complejiza más en escenarios de consumo y de vulneración constante de parte del Estado y demás. Entonces digo, me parece que esa mirada tiene que ser bien amplia y por eso te decía, es un desafío que tiene que ver con 20 años hacia adelante, por lo menos, porque si no vamos como digitando las cuestiones según el color político y me parece que bueno, ya los resultados están a la vista, ¿no? Fabián Mesina, muchas gracias. A vos, muy amable. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de este tema con la palabra de un docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, toxicólogo, médico también, obviamente, e integrante de la Escuela de Medicina. Atención con lo que va a contar, ¿no? En Argentina, por ejemplo, toda la droga, toda la cocaína es de corte, hay cocaína pura, que esto es realmente fundamental conocerlo para también entender los derivados y qué es lo que se está consumiendo hoy por hoy en nuestro país. Mar del Plata no es ajena a esta situación. Vamos a conocer detalles de la voz del doctor Víctor Bazán, como decía, docente de la universidad. No sorprende porque hayan muertes por las sustancias de corte, es decir, sustancias de corte son las sustancias que se le agregan a la cocaína para estirar a la droga.